Hola, buen día, queridos hermanos. Gusto de saludarlos nuevamente. Hoy nuestra reunión va a empezar con una oración para darle gracias al Señor y también para pedirle que nos siga cuidando en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando, en la gran mayoría de nosotros en encierros, pero disfrutando de todos los hermanos en la medida de que podemos a través de los medios tecnológicos como el Zoom y como las reuniones de matrimonios, etcétera. Los jóvenes también, me imagino, están pasando sus momentos reunidos entre ellos y esperamos que el Señor nos siga ayudando y nos siga alentando para poder sobrellevar todo este tiempo en su compañía. Oramos, hermanos. Padre amado que estás en el cielo, Señor, te damos gracias porque tú nos cuidas, Señor, porque tú eres fiel, porque tú te preocupas de tus hijos, Señor. Gracias te damos porque algún día tú nos hiciste tus hijos y hasta el día de hoy nos sigues acompañando, nos sigues amando, nos sigues queriendo, cuidando. Te quiero pedir, Señor, que tú estés en esta reunión, que permita, Señor, que todos los hermanos que están asistiendo en estos momentos podamos entender la palabra que tú nos vas a enseñar el día de hoy, que nos va a aclarar el pastor, que nos va a hacer entender que las cosas, Señor, son todas hechas por ti y que solamente a ti debemos amar, Señor, y querer. Te pedimos, Señor, que tú estés con nosotros, que tú escuches nuestros cantos, Señor, que escuches también nuestros corazones cuando estemos, Señor, clamando para un mejor momento. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú nos escuchas, sabemos que tú haces el bien entre todos nosotros. Padre amado, te doy mi gratitud, la de mi esposa y la de mis hijos, y creo saber que es la de todos mis hermanos, para nuevamente agradecerte, Señor, que nos tengas como tus hijos. Padre amado, muchas gracias por todo lo que nos das, en el nombre de tu Jesús. Amén.
Hola hermanos, espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido una buena semana y vamos a pasar al tiempo de los avisos. Recuerden estar orando por nuestra campaña uno por uno, la oportunidad de que nuestros familiares, amigos o conocidos puedan conocer al Señor. Así que pues, no se olviden de estarlos invitando a lo mejor a algunas reuniones de la iglesia, estar orando por ellos, ser de testimonio y nosotros estaremos orando por ellos también, cumplir con la gran comisión. Recordar también que todos los días podemos estar haciendo nuestro devocional diario y también el pastor va a estar subiendo cada día un video para estar complementando ese trabajo. Ok, pasamos a las actividades de la semana. Comenzamos con los días miércoles a las 8:30 con reunión de Zoom. No todos están participando, por favor, súmense. Ahí podemos pasar un tiempo grato de conversar, de compartir, de ser de edificación los unos para otros, también reír un rato, no se lo pierdan. ¿Ya? También tenemos los días jueves a las 8 de la tarde por WhatsApp nuestra reunión de oración, donde pueden estar compartiendo sus gratitudes, sus peticiones. No se lo pierdan, por favor. Los días viernes a las 8 de la tarde, pero esta vez por la plataforma de YouTube, nuestra reunión de jóvenes. Están todos los jóvenes cordialmente invitados, los que no sean tan jóvenes también están invitados. Si a lo mejor conocen a algún joven de alguna otra iglesia o alguien que no conozca al Señor, que le gustaría estar participando, sean todos muy bienvenidos. Así que reunión de jóvenes por YouTube a las 8 los días viernes. Los días domingo estamos también con nuestra reunión familiar, donde tenemos nuestra predicación, o sea, no es nuestra predicación, sino que la palabra del Señor que nos edifica los días domingo. Y también podemos compartir de alguna u otra manera los unos con los otros, por medio de las alabanzas, de los testimonios, de, de los avisos, en distintas cosas en las que podamos estar también eh, participando o viendo a nuestros hermanos. Recordarles también que los niños tienen la escuela dominical, así que por favor hagan sus tareas, tienen ahí reuniones con la tía Cami, y si tienen alguna pregunta, por favor, contáctense con ella. Bien, aquí está la cuenta de los diezmos y las ofrendas a cargo de nuestro hermano Daniel Pineida, para que puedan dejar sus diezmos y sus ofrendas. Recuerden que esto es una responsabilidad y privilegio de los miembros de nuestra iglesia, que las visitas no se sientan comprometidas de ninguna forma con esto. ¿Ya? Y si a lo mejor alguno quiere aportar para las ofrendas de misericordia, pueden hacerlo aquí, en la cuenta de nuestro hermano Christopher Leiva. También si alguno quiere realizar algún aporte, puede contactarse con el pastor, con Christopher, con la hermana Karina. Ellos también pueden hacer llegar sus ofrendas a algún hermano que esté pasando por necesidad, porque Dios también se glorifica en ello. Bien, esos son los avisos. Recuerden también que ahora tenemos una página web, así que anoten ahí, ¿no? Lo vamos a mostrar aquí, www.iglesialarreina.cl. Repito, www.iglesialarreina.cl. Ahí podemos encontrar información y quizás muchas sorpresas más que se van a venir dentro de los próximos días. Así que esos son los avisos. Esperamos que se encuentren muy bien. Un abrazo y nos veremos pronto. Hola a todos, mi nombre es Alejandra Bustos, soy la novia de Alejandro Gómez. Muchos de ustedes no me conocen, quería compartir con ustedes un poquito de mi historia, de cómo conocí al Señor. Yo nací en el sur, en la 9ª región hacia la costa, en un pueblito que se llama Tolten. De allá es gran parte de mi familia. Cuando nací y parte de la primera infancia iba con mis abuelitos a una iglesia que quedaba justo enfrente de la casa. Mis abuelitos conocieron al Señor cuando ellos casi recién se casaron, eh, y ellos me llevaban a la iglesia, pero mi papá no asistía. Después de eso nosotros nos vinimos a Santiago y solo iba a la iglesia en las vacaciones de invierno, de verano, en septiembre, con mis abuelos, porque ellos siempre me llevaban y bueno, siempre orábamos en familia cuando estábamos allá solamente. Posterior a eso, cuando yo tenía más o menos 12 años, mi papá, como trabaja en la minería,
siempre estaba fuera de casa por temporadas y otras temporadas en la casa. En una de esas oportunidades se fue a vivir con unos misioneros de los que se hizo amigo y dejó de vivir en el campamento minero y se fue a vivir con ellos a una casa que quedaba cerca. Y obviamente nosotros como familia todos vimos un cambio en él. Comenzamos a orar como familia todos los viernes, que era como una tradición familiar que obviamente él había adquirido de su papá como ejemplo. Y mi papá empezó a congregarse en una iglesia. Nos habíamos cambiado recién de casa. En ese tiempo yo tenía como 13 años y nos habíamos ido a vivir a San Bernardo. Y bueno, mi papá obviamente nos invitaba siempre a la iglesia y como preadolescente ni mi hermana ni yo queríamos ir, mi mamá tampoco lo acompañaba y en alguna oportunidad fuimos a un culto de Navidad y en esa oportunidad con mi hermana decidimos empezar a asistir a las reuniones de jóvenes también, porque nos invitaron y todo lo demás. Y bueno, yo diría que más allá de todo el proceso anterior, en donde, claro, yo asistía a la iglesia porque me llevaban mis abuelos, después porque me llevaba mi papá, yo diría que a los 15 años fue cuando tomé conciencia, digamos, de cuál era el impacto que Dios tenía en mi vida, de tomar en serio la palabra de Dios, de tomar en serio la responsabilidad del Evangelio de Dios también. Y bueno, ahí comencé a participar activamente en la iglesia. Después quedamos yendo solo mi papá y yo, mi hermana dejó de ir también. Pero lo que quiero decir con esto es que de cierta manera tanto el testimonio de mi abuelo, de mi abuela y el cambio que nosotros pudimos ver en mi papá fue de gran impacto para todas las familias, para todos nosotros, porque somos conscientes de que Dios hizo una transformación en él, una transformación que sigue haciendo, sin lugar a dudas, y una transformación que obviamente cada cristiano también quiere para su vida, es decir, alcanzar el modelo de Cristo en nuestras vidas, y creo que eso también en esta ocasión me ha llevado a querer volver a congregarme también, porque bueno, estamos a punto de construir una nueva familia y esperamos que la nueva familia que construyamos sea para honrar el nombre de Dios también y que Él esté en medio de esta familia, que podamos glorificar el nombre de Dios con lo que estamos construyendo y con lo que estamos haciendo. Eso es lo que quería compartir con ustedes y espero que nos podamos ver pronto, si Dios quiere, físicamente y estemos todos juntos. Eso, chao. Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a tocar un salmo, que es el Salmo 27. Busquen en su Biblia el Salmo 27, así como para que se vayan viendo. La broma va a aparecer todo aquí abajito, así que no hay problema. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida, de quien temorizarme. Bueno, una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré, que sé yo en la casa de Jehová todos días de mi vida, para
casa de Jehová todo se hace mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para en su templo inquirir. Una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré, que sé yo en la casa de Jehová todo se hace mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para en su templo inquirir. Espero que les haya gustado, mis hermanos. Muchas gracias. Buenos días, hermanos. Vamos a realizar la lectura asignada para el día del culto de hoy, que se encuentra en Isaías capítulo 44, versículos 1 al 8 y versículos 21 al 23. Allí nos dice: Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá: Yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano: a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará, y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Versículos 21 al 23. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Que el Señor bendiga su palabra. Hemos llegado al tiempo de la palabra y hoy día vamos a ver un tema que tiene que ver con la soberanía de Dios. Tema que se predica bastante poco. Y bueno, el título es Yo soy soberano. Y ya le soplé quién es el soberano. ¿Por qué? Porque la verdad muchas veces pensamos, yo puedo decir, yo soy soberano, yo sé lo que tengo que hacer, yo sé cómo lo hago, etcétera. Y pienso que estoy haciendo lo correcto y un poco de eso queremos conversar hoy. Vamos a orar para iniciar. Señor, hemos abierto tu palabra, hemos escuchado de Isaías,
acerca de tu soberanía, que tú eres Dios y fuera de ti no hay otro. Y queremos rogar que en nuestras vidas entendamos bien esa verdad para que podamos caminar según esa verdad y no otra. Sabiendo que tú eres soberano, Señor, ayúdanos a actuar humildemente, ayúdanos a buscar de ti todo lo necesario para que tu gloria se manifieste hoy por medio de nosotros, tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas veces tenemos ideas y planes y sueños que queremos concretar. Yo les voy a leer un texto de un dramaturgo español muy famoso que es Calderón de la Barca. Dice, yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado, más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Del fragmento de La vida es sueño de Calderón de la Barca. Muchas veces estamos en esa situación, como viviendo nuestra vida como que fuera algo que solamente nosotros podemos manejar, y nuestros anhelos mandan nuestras acciones. Pero Dios ha cambiado todo eso para que Él sea quien dirija nuestras acciones, para Él mostrarse en este mundo, para llegar a mucha gente, tal como un día llegó a nosotros, para que conozcamos a Cristo, conozcamos el amor de verdad, conozcamos la verdad y sepamos vivir por ella. ¿Cuánta obra más hay que hacer en otros? Y Dios está usándote a ti y a mí para eso. Por lo tanto, necesitamos saber qué es lo que Dios está haciendo, porque Él es el soberano. ¿Cómo son sus propósitos? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Tenemos muchas veces esas preguntas. ¿Qué voy a decidir ahora? Etcétera. Y leíamos recién en Isaías 44. En el versículo 6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel. Y este nombre, Rey, ya está hablando de soberano. Y muchas veces lo vamos a ver en las Escrituras. Y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el posterero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Y la respuesta a esa pregunta es solo Él, ningún otro. Y hay una especie de ironía que dice, anúncienles lo que viene y lo que está por venir, como si alguien lo supiera. Solo Dios sabe eso. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Y este es el Dios que nos ha tomado en sus manos para hacer sus planes. Por lo tanto, sí o sí necesitamos conocer acerca de Él, acerca de su soberanía. Y lo primero que tenemos que saber acerca de la soberanía es que si Dios no es soberano, entonces no puede ser Dios. Así de simple. Dios es soberano. Por eso el título de hoy, Yo soy soberano. Y es Él, no yo. Él es el soberano. Desde el principio, Dios está diciendo que Él es el yo soy. Él es quien creó todo con su poder. Cuando dijo sea hecho, fue hecho. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, obrando en la creación desde el principio, soberanamente. Y Él la diseñó como Él quiso hacerlo. Todas estas maravillas que nosotros admiramos hoy en la creación, como dice el Salmo 19, es el diseño de Dios. La forma en que eres tú, la forma en que soy yo, es el diseño de Dios. Él creó todo desde el principio. Y desde antes del principio, antes de la fundación del mundo, aún Dios tenía todo planificado, porque Dios nunca deja de ser soberano. Y es impresionante darse cuenta que antes de la fundación del mundo, Él pensaba en ti y en mí, por medio de Cristo. Y hay un texto allá en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos 18 al 20, voy a hacer un resumen. Dice, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Y ahí está ese texto. Pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, el Señor
tenía preparada la salvación. Como dice un teólogo muy conocido, antes de que Dios dijese sea la luz, dijo sea la cruz. Ahora, Dios, como es soberano, Él tenía planificado todo este acto de amor para manifestar su gloria en su creación. Esto no está hecho por causa de que nosotros hayamos pecado. Esto está hecho porque Dios lo estableció de esa manera. Él hizo todo este diseño. Y nosotros, habiendo pecado, ahora Dios nos rescata por medio de lo que Él estableció desde el principio, en su soberanía. Es tremendo. Es difícil de entender. No es fácil de entender. No podemos entender toda la soberanía de Dios. Es imposible. Hay muchos misterios ahí. Y que de hecho nos dejan asombrados por cuán soberano es, por ejemplo, saber esto, que nos salvó desde el principio. Tremendo. Nos permitió conocerlo, saber cómo es Dios, nos dio su Espíritu Santo para que podamos entender las cosas de Él, las que nos son dadas a conocer por medio de su palabra, que son suficientes para nuestra vida y aprender a vivir bajo la soberanía de Dios, guiados por Él. Y esto lo declaró también soberanamente. Hay un texto en Efesios capítulo 1, versículo 4, que dice que eh, fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él por amor. Y está hablando de su amor, pero también está hablando de esta relación que quiere tener con nosotros y lo establece desde antes de la fundación del mundo. Así de soberano es nuestro Dios. Él estableció desde antes entonces librarnos de las ataduras del pecado, de la esclavitud a la que estábamos sujetos. Una obra con poder y amor, mucho poder y mucho amor demostrada en esa cruz. Nos dio también un nuevo corazón por medio del Espíritu Santo, para que ya no, dice ya en la segunda carta a los Corintios, para que ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y nos amó. Esa es la soberanía de Dios manifestada ¿dónde? En nosotros, en ti y en mí, ahora en la iglesia. Nos hizo santos. Santos significa apartados para Él, como su familia. Ahora, antes familia del diablo, hoy día familia de Dios. Qué tremendo milagro ha hecho y lo estableció desde el principio. Y uno se debe preguntar, ¿por qué Dios hace eso en un pecador como yo? ¿No debería o sí debería? Dios lo estableció, dije, desde el principio, y Dios ha querido mostrar su gloria en su creación por medio de este tremendo milagro de la salvación y de conformar una familia que hable de Él, que sea guiada por su palabra, que muestre obras que nadie más puede hacer porque solo pueden venir de su mano soberana. En Isaías 26 hay un pasaje en el versículo 10 que dice, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. Dios muestra su bondad a todos. Dios ha manifestado a Cristo para todos, pero no todos van a querer aceptar a Cristo y es una noticia muy triste. Muchos van a rechazar la soberanía de Dios. Y eso es lo que está diciendo ese texto. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Es tremendo, es duro. Pero cuántas gracias tenemos que dar a Dios porque nosotros nos abrió el corazón para entender esto. Y hoy día podemos disfrutar de la soberanía de Dios, de la palabra de Dios, del amor de Dios, de la bondad de Dios, de su misericordia, de su sustento, de su gracia. Porque Él quiso, porque Él es soberano. Y solo ante esa declaración deberíamos caer de rodillas dando gracias al Señor por su soberanía. El problema es que muchas veces esa misma soberanía va a molestar a nuestros planes, porque a veces o muchas veces nuestros planes no están de acuerdo al plan de Dios, o van más bien por una línea de pecado. Nos tendemos a apartar de Dios, aún en la salvación que Él nos ha regalado. Por eso que es importante aprender de estas cosas acerca de la soberanía de tanto en tanto. No entendemos todo lo que Dios hace. Es imposible entender todo lo que Dios hace y es imposible verlo en algún momento dado tampoco. Vamos a pasar momentos difíciles, aflicciones,
Y lo dice desde el principio. Cuando el hombre cayó en pecado, hay un texto allá en Génesis capítulo 3, versículo 19, que le dice a Adán, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Y este texto es impresionante cómo habla de la soberanía divina. Dice de partida que el hombre fue hecho por Dios, ¿no? De la tierra fuiste tomado. Pero también habla de que nuestra vida es finita. Y esta vida finita está en manos de Dios. Pero en esta vida que está en manos de Dios, Él nos va a dar el sustento diario. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, todo el tiempo. No nos va a faltar el sustento de parte de Dios. Gracias, Señor, por eso. Pero no todos los días van a ser buenos. Es más, van a requerir esfuerzo, con el sudor de tu frente. Pero Dios está contigo. El plan soberano de Dios va a hacer que criaturas pecadoras como tú y yo ahora seamos hijos obedientes y humildes en su mano para hacer su voluntad. Y no es fácil aprender eso. Y para aprender eso muchas veces vamos a pasar por situaciones de prueba, de aflicción, de dolor, que es lo que está diciendo de Génesis 3:19. Entonces, más que un juicio, Dios está dando su voluntad soberana al hombre. Ahora uno se pregunta, ¿por qué uno piensa que Dios lo va a librar siempre de los problemas y no siempre va a ser así? A veces vamos a pasar por problemas de los cuales no nos vamos a librar tan rápidamente. Vamos a pasar quizás bastante tiempo en eso. Y uno se pregunta, ¿por qué? Y la pregunta no es el por qué. Dios no nos va a librar de aflicciones, pero sí nos va a librar de la ceguera. Tenemos que preguntarnos cuál es el propósito que hay detrás de eso entonces. Y el propósito es abrirnos los ojos a la obra que Él está haciendo. Eso no lo vamos a ver inmediatamente, pero lo vamos a ver. Dios se asegura de eso. La oración, muchas veces vamos a orar, por ejemplo, a que el Señor nos quite algunas aflicciones, algunos momentos difíciles que estamos pasando, sea nosotros mismos, algún familiar nuestro, etc. Es parte integral también de la soberanía de Dios. Y uno dice, ¿cómo puedo yo orar para que Dios cambie su decisión? Y decimos eso porque no estamos entendiendo bien la soberanía de Dios. La oración forma parte de sus propósitos soberanos, es parte integral de eso. ¿En qué consiste esto? En que Dios está esperando que tú vayas, que tú corras a Él, derrames tu corazón delante de Él y le pidas socorro. ¿Para qué? Para que Él te lo dé. Él está esperando eso. ¿Cómo sabemos estas verdades? Bueno, hay varios textos. En Éxodo capítulo 32, cuando el pueblo peca con el becerro de oro, Dios estaba esperando que Moisés intercediera por el pueblo. Y Moisés lo hace. Y cuando Moisés lo hace, entonces el Señor quita su furor. Y tenemos ahí una enseñanza, que Dios ha establecido eso desde el principio. No quería castigar al pueblo. Dios es un Dios que quiere que todos se salven, pero sabe que no todos van a aceptarlo. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Que oremos. ¿Para qué? Porque Él está esperando esa oración para decir, entonces yo actúo. En su soberanía, Él está esperando que nos humillemos delante de Él en oración, para que aceptemos su plan soberano, la respuesta a la oración. Así funciona. En Santiago, en el capítulo 4, hay un versículo que dice al final, y no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Es una enseñanza clara, ¿no? Dios espera nuestras oraciones. Por lo tanto, si nosotros somos malos para orar, no estamos bien en la voluntad de Dios y no estamos sujetos a su soberanía. Es otra forma de ver la oración que a lo mejor nunca la había pensado, pero Dios lo está enseñando en su palabra. Dios no va a permitir que los problemas te destruyan, nunca, sino que va a usar esas crisis por las cuales nosotros estamos pasando para darnos grandes bendiciones. Esa es la manera en que Él manifiesta también su gloria. De hecho, tienes que pensar que por eso mismo Dios nos escogió porque somos inútiles, porque somos débiles, porque aún somos siendo necios. Él escogió eso para mostrar su poder en personas como nosotros y hacer grandes cosas por medio de nosotros. Pero como nosotros no la entendemos al principio,
vamos a pasar por pruebas, por tribulaciones, por problemas, pero como dije, Él no va a permitir nunca que un problema te destruya, pero sí va a ser siempre que por medio de ese problema te va a traer bendición, no inmediatamente, pero la va a traer, y no solo a ti, sino a muchas personas que te rodean, porque los propósitos de Dios van más allá de lo que nosotros vemos, y muchas veces vamos a ver eso, que en algo que esté pasando en nuestras vidas, Dios va a dar bendición a otros que están tal vez preocupados de nosotros y van a ser bendecidos también por las respuestas de Dios. Dios es tremendo. La soberanía de Dios es perfecta, como Dios es perfecto. Pero tenemos esta tendencia siempre de pensar que podemos lograr por nuestras fuerzas lo que nosotros mismos queremos. Y vamos a esforzarnos a veces por lograr algo pensando que es lo mejor y no considerando lo que Dios dice que es mejor. O vamos a ser impacientes. De hecho, la impaciencia es un pecado que atenta contra la soberanía de Dios, directamente. Y Dios nos va a enseñar a tener paciencia. Y a veces incluso vamos a tratar de ser pacientes para lograr lo que nosotros queremos. Y vamos a estar como en un eterno gallito con el Señor, a ver si es la voluntad de Él la que se hace o la mía. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, mucha humildad y mucho conocimiento del Señor en su palabra, para que por su misma palabra Él nos haga ver con qué voluntad estoy luchando, con la mía o con la de Él. Por ejemplo, leer Proverbios es clarísimo ahí. Cómo nos enseña cuando estamos haciendo las cosas en nuestras fuerzas y no confiando en el Señor. Tenemos que, sin duda, conocer mucho más al Señor y eso nos hace entender también que nos creó para adorarlo. Dios soberanamente nos llamó para Él, para que lo adoráramos, porque Dios hace todo siempre para su gloria y nosotros entonces podemos glorificarlo adorándolo. Y la pregunta es, ¿cómo podemos adorarlo si no lo conocemos? Entonces, la respuesta es, bueno, la primera forma de adoración al Señor es aprender de Él por medio de su palabra. Y gracias, Señor, que nos da estos tiempos para que mutuamente podamos estar en estos textos y aprender acerca, por ejemplo, hoy día, la soberanía de Dios. Ahora, en la soberanía de Dios hay muchas cosas que ver, pero vamos a ver solo algunas por un tema de tiempo. Quizás más adelante vamos a enseñar otros aspectos de la soberanía de Dios que son sumamente interesantes. Pero a lo que quiero ir hoy básicamente es cómo son nuestras luchas, cómo la soberanía de Dios, o su voluntad si quieres, afecta directamente nuestras vidas y cómo nuestras vidas a veces resisten esto, pensando incluso que estamos haciendo de la forma correcta y no. Abrir un poco nuestros ojos y realmente buscar al Dios soberano y seguir su consejo. Hay un texto muy conocido en Romanos 8:28 que dice que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto para los que conforme a su propósito son llamados. Muy conocido el texto y nos gusta esta parte de que todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, pero dice a los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Bueno, todos aquellos que creen en Cristo. Si tú crees en Cristo, entonces Dios te dio su amor por medio de su Espíritu Santo para poder amarlo a Él como Él te ama a ti. Pero hay un acto además también de, con ese amor que ya tenemos para poder amarlo, decidir amarlo. Y dice, eh, voy a buscar el texto para no confundir. Dice, y sabemos esto, que los que aman a Dios, ahí se me había olvidado esa palabra, y le sabemos. Por lo tanto, Dios está diciendo, ojo, es algo que nosotros deberíamos conocer, que debería ser bien sabido por nosotros. Este texto, cómo es, y vamos a explicarlo para que aprendamos cómo es. Al que en verdad ama a Dios, todas las cosas cooperan en conjunto a obtener lo bueno. Eso es lo que está diciendo el texto. ¿Cómo sabemos esto? Si nosotros amamos de corazón al Señor, vamos a querer depender en todo del Señor. De esa manera lo estamos amando. Y todas las cosas que Dios está haciendo soberanamente, aunque nos produzcan aflicción, van a estar ayudando, cooperando a que obtengamos lo bueno. Ejemplos bíblicos tenemos, por ejemplo, los amigos de Daniel, cuando
se les fue obligado a adorar a una estatua y se negaron. Dios obró a ellos, ¿no? Y lo pasaron mal, estuvieron presos y los iban a tirar al fuego. Un momento difícil, terrible quizás. Sin embargo, Dios los hizo superar la prueba en su soberanía y después terminan ellos como gobernadores. Es increíble. De presos a morir a gobernar al pueblo. Dios cambia todas las cosas a los ojos nuestros, pareciera que las cambiara, pero Él está haciendo un plan soberano. Otro ejemplo lo tenemos en José. José cuando está en Egipto, y de hecho ahí en el capítulo 50 de Génesis dice que Dios cambió todas las cosas para bien, le dice a los hermanos. El pueblo estaba bastante complicado, con algunos pecados mezclándose con gente que no debían. ¿Y qué estaba preparando Dios? Que el pueblo entrara a Egipto, para que el pueblo se multiplicara. Y además en ese tiempo estaba pasando hambre. Todas esas cosas Dios las cambió para bien. Y vemos después cómo sale un pueblo que entra a la tierra prometida numeroso. Bueno, todo eso partió con aflicciones en José. Nosotros no podemos determinar cuáles son los propósitos de Dios en un momento dado. No creo que José haya podido ver todas estas cosas, pero sí José vio algo, la soberanía de Dios, y se sometió a ella en todo, y supo esperar en el Señor. Y ahí tenemos también una enseñanza. Y a nosotros también nos ha pasado, entre nosotros tenemos cuantos testimonios de aflicciones que hemos vivido donde Dios ha hecho cosas grandiosas después. Y podemos compartirlas de tanto en tanto. La soberanía de Dios en la vida de cada uno de nosotros, de aflicción a bendición. Así obra el Señor. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta, volviendo al versículo ya en Romanos 8:28, que todas las cosas, sean buenas o malas, sean agradables o desagradables, sean incluso justas o injustas, te ayudarán conjuntamente para tu bien, para algo bueno, porque Dios es soberano. Nunca dejamos de estar en su mano. Y tenemos que tener esa confianza, esa fe y esa certeza, y no empezar a discutir por una injusticia que a lo mejor las cosas están malas, porque ¿qué estamos diciendo? Que a esto se le fue de las manos a Dios, por lo tanto la soberanía de Dios dejó de ser soberanía. Es un tremendo pecado, pero no lo valoramos porque no conocemos la soberanía de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y seguir aprendiendo para saber cómo estamos haciendo las cosas. Mira a Job. Todo el libro de Job enseña la verdad de la soberanía de Dios en las pruebas y un fruto tremendo al final. Bendición del Señor. Él fue afligido y no había causa alguna para esa aflicción. Dios permitió que fuera afligido y fue tremendamente afligido. Él perdió absolutamente todo y casi hasta pierde su vida. Y uno se pregunta, ¿Dios te puede hacer pasar por lo mismo que hizo pasar a Job? Y nuestra respuesta inmediata sería, no, solamente Job. No, no creo que me haga pasar eso a mí. Pero ese no creo, en el fondo, en el corazón yo estoy diciendo, no quiero que eso me pase a mí. No quiero esa aflicción, yo quiero el fruto. Bueno, si yo quiero algunas cosas de Dios, entonces no estoy amando a Dios por cómo es Dios. Dios sabe cómo hace las cosas y las hace perfectas. Y si quiere hacerme pedazos para obtener bendición, sea para mí o para otros, amén, Señor. Esa es la soberanía de Dios y esa es la humildad del creyente. Y eso es lo que dijo Job. Entonces uno tiene que preguntarse, bueno, ¿cuánto amas a Dios o cuánto estás dispuesto a ser moldeado por Dios, por el amor de Él, para bendición de tu vida? Eh, Todo, absolutamente todo, se trata de Dios. Él es el soberano. Si quieres lograr algo bueno en tu vida, obtendrás lo que Dios te dará. Es una buena frase, ¿no? Y en Job, en el capítulo 1, versículos 21 y 22, Job dice esto: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, fíjate el texto como está escrito. Dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó ¿a quién? A Dios
despropósito alguno. ¿Quién estaba martirizando a Job? Satanás. Sin embargo, ¿a quién vio Job? ¿A Satanás? Dios mira cómo Satanás me está haciendo esto. Dios mira cómo mis amigos me maltratan y me acusan indebidamente, injustamente. No, él vio a Dios y sabía, ¿qué sabía de Dios? Que Dios es soberano y que Dios hace las cosas perfectas. Por eso dice esto. ¿Cómo de otra manera se puede decir algo así en una aflicción tan grande? Que Dios no tiene despropósito alguno. Sabía que es Dios el que hace las cosas, que Dios es el soberano. Es una tremenda lección para nosotros. Y a propósito de Job, voy a compartirles un versículo que es más corto, que puede ser un versículo de vida para nosotros, que está en la carta de Santiago. En el capítulo 4, versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Lindo versículo. Me acordaba en la semana, estuvimos compartiendo como iglesia los versículos favoritos. Y interesante ver cómo hay distintos tipos de versículos para cada uno de nosotros. Pero este es interesante. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y nos quedamos con esa última parte. Resistir al diablo y que huya de nosotros. Por lo tanto, nos sacamos los problemas. Pero ¿qué dice? Someteos pues a Dios. ¿A qué se refiere esa frase? A que Dios es soberano, nos está diciendo una cosa distinta. Y que Dios quiere que te sometas a todas las cosas que Él te está diciendo, que Él te está enseñando, por los caminos por los cuales Él quiere que tú andes, no por otros, no los tuyos. No hay Dios fuera de mí, decía Isaías. Entonces, sigue lo que Él te dice, con el corazón puesto en Él y no en otras cosas. Someteos, pues, a Dios, someteos completamente a Dios. Veíamos en el Antiguo Testamento muchas veces cómo los antiguos se postraban delante de Dios. Esa es la idea. Someterse a Dios en pensamientos, en intenciones, en deseos, en anhelos, en aflicciones, en todo. Señor, todo es tuyo. Y en ti confío plenamente. De hecho, David dice lo mismo y hay un versículo en el Salmo 25. De hecho, este salmo es precioso si uno lo piensa desde la soberanía de Dios. Léalo completo, el Salmo 25. Y en el versículo 10 va a decir lo siguiente. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. O sea, todos los caminos, todas las enseñanzas, todos los consejos de Jehová, del Señor, todo lo que es de Él, son misericordia y verdad. Y misericordia se asocia con el amor. ¿Qué te está diciendo el Señor? Que todo lo de Él es amor para ti, pero también es verdad para ti, para que andes por lo bueno, por lo perfecto, por lo recto, por lo justo, y para que no sufras mayores problemas, mayores aflicciones, porque si no andas por eso, te van a llegar más aflicciones para que vuelvas al camino correcto. Eso es lo que está diciendo el salmista. De hecho, David, y David, sabemos, era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué más enseñanza? Tenemos que aprender estas cosas acerca de la soberanía de Dios. Nuevamente, si quieres lograr algo bueno en la vida, obtendrás lo que Dios te dará. Y es siempre lo mejor. Muchas veces, vamos a decir, cuando pasen situaciones complicadas, ¿no? Un hermano se le enfermó, un familiar, no sé, algo, y hay incertidumbre y hay dolor, y no sabemos en qué va a terminar, decimos, Dios está en control. Y es como como que fuera un calmante, ¿no? Sí. No te preocupes, Dios está en control. Y uno dice, bueno, ¿control de qué? Porque lo que yo estoy viendo es que hay un desastre. ¿Y dónde está el control? ¿De qué me sirve? Bueno, y tanto el que lo dice como el que lo recibe es porque no hemos entendido bien el tema de la soberanía de Dios, cuáles son los propósitos de por qué estoy pasando estas aflicciones, de por qué Dios está permitiendo lo que está permitiendo. O sea, no nos enfocamos en cuál es el propósito de Dios, cuál es el propósito de Dios, que Él es el que está orando. Él es el soberano y el que está permitiendo esto por algo. Y de esto hay un propósito que es bueno detrás. A todos los que aman a Dios, todas las cosas van a
conjuntamente obrar para llegar a algo bueno. Y Dios lo hace. Ten fe, confía, créele. Eso es. Por lo tanto, cuando yo digo Dios está en control, estoy declarando además todo eso. Que Dios de esto va a hacer algo que no nos imaginamos. No sé si grande o no tan grande, pero Dios va a bendecir de alguna manera. Dios no dejará caer al justo. Dios no va a permitir problemas que te destruyan, aún permitiendo la muerte. Dios es soberano, Dios sabe por qué está haciendo las cosas y lo está haciendo de la mejor manera. ¿Crees eso? Es, es como, y me pasó recientemente, ¿no? Es como cuando uno va al dentista. Y cuando uno va al dentista, cuando está complicado, ¿no? Tiene una enfermedad, caries o alguna otra cosa, y tiene que ser tratado. Ahora, el dolor del tratamiento va a ser necesario para salir mejor, siempre. Y vamos, no con gusto al dentista, pero vamos al dentista y cuando llegamos nos sentamos en estas sillas que tienen y dejamos que el dentista haga lo que sea dentro de la boca y sentimos ruidos y vemos agua y cosas y no tenemos idea qué está haciendo, pero nos sometemos al dentista o no, calladito. Y ojalá ni me muevo, para que el dentista haga lo mejor. Confiamos en un dentista, pero a veces no confiamos en Dios. Decimos, el dentista está en control. ¿Y Dios? Dios está en control. Nos cuesta a veces creerle a Dios. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, y lo vimos hace un tiempo atrás, Pablo le va a decir nos va a decir a nosotros, los creyentes, dice, porque ¿quién conoció la mente de Dios? Y la pregunta es, muchos nosotros que creemos en Dios, pero no todos. Y luego dice, ¿quién le instruirá? Y la respuesta es nadie. ¿Quién puede instruir al perfecto? Al que no necesita aprender porque lo sabe todo. Al que te creó, al que diseñó todo. O sea, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros podemos entender esas cosas. Tenemos que creer lo que entendemos de Dios. Ese es el tema de la soberanía de Dios. Esto es lo que quiero enfocar hoy día. Que Él nos habla en su palabra y entendemos muchos versículos y sabemos muchas verdades, pero parece que nos las juntamos mucho a veces, sobre todo cuando estamos pasando malos momentos, o peor todavía, cuando deseamos con tanto deseo, con tanto anhelo, con tantas ansias, mejor dicho, algo, que vamos a hacer lo que sea por lograrlo y Dios, no sé, supongo que me va a bendecir, espero que me bendiga. Y empezamos a manejarnos solo por lo que nosotros queremos. Y lo perfecto, lo bueno, quedó fuera. Y Dios va a tratar entonces con eso, nos va a disciplinar por amor. Gracias, Señor, por eso, por tu soberanía, que nos ama de esa manera. Eh, ¿Es mejor tu plan o es mejor el plan de Dios? Es una buena pregunta, ¿no? Bueno, muchas veces vamos a actuar por el plan nuestro. Y hay un texto que yo quiero compartir con ustedes que está en Isaías capítulo 50, que dice lo siguiente. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová? Y la respuesta es yo. Yo quiero dar esa respuesta. ¿Tú también? ¿Sí? ¿Y oye la voz de su siervo hablando de Cristo? Yo. ¿Tú también? Ahí estamos. El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Y este texto es una tremenda bendición. Es un regalo del Señor. Porque muchas veces vamos a estar abatidos. Muchas veces, habiendo pecado, vamos a quedar en el suelo. ¿Y qué dice Dios? ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová? Y ahí vamos a levantar la mano. Casi tímido. Yo, Señor. Porque necesito que confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Precioso texto, que aunque tú estés quizás ahora mismo en una situación donde no hayas seguido la soberanía de Dios, Dios siempre te llama para perdonarte, restaurarte
y reconciliarte y hacerte caminar nuevamente por el camino recto, donde Él es el soberano. Créeme, es el mejor camino. El punto es que, y es casi lo más recurrente en nuestras vidas, que conocemos la palabra, y podemos ver estos versículos, pero intentamos vivir algo paralelo, algo que suena familiar, suena parecido a, parece igual, pero no es. Eh, Te voy a dar unas citas. En 1 Corintios 10:13 tenemos este versículo que dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Conocemos el texto, ¿no? Que básicamente está diciendo que no nos dejará caer más, que nos va a dar una salida. La salida Él la dio hace rato y la acabamos de leer aquí en Isaías 50. Anda el Señor arrepentido. Esa es la salida, para que no caigas en lo que no debes caer. Humíllate delante de Dios, porque Él es el soberano. Eso está hablando el versículo. Nos está diciendo, mira, nunca te va a llegar una tentación que tú no puedas dominar. Entonces yo digo, bueno, si me llega una tentación yo puedo manejar. Que muchos creyentes a veces piensan eso, porque leen el versículo y lo ven de una forma paralela a la verdad que realmente está diciendo. Tenemos que tener cuidado y entender que toda la palabra de Dios es eficaz. Toda la palabra de Dios me está diciendo, Dios es el que obra en ti. Dios es el que está cambiando tu corazón para hacer grandes cosas en ti. Por lo tanto, sométete a Dios y todo lo demás va a estar bien. Todo lo demás se va a arreglar. Filipenses 4:13, súper conocido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y casi es un versículo de batalla, entonces yo puedo, no sé, en esta pandemia quizás voy a hacer un ejemplo ridículo. A lo mejor para algunos no es tan ridículo. Voy a salir nomás de la cuarentena, total, Cristo me fortalece. Y de repente me voy a enfermar y voy a decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo lo explico? O tomar decisiones de inversiones o tomar decisiones de corazón. Decisiones familiares, total, Cristo me fortalece. No está diciendo eso. Está diciendo que el Dios soberano va a permitir cosas en tu vida para que tú crezcas en el conocimiento del Hijo y seas como Cristo. Eso es lo que dice el Dios soberano. Por lo tanto, va a permitir en tus cosas, en tu vida, cosas que a lo mejor te duelen, cosas que te bendicen. Distintos tipos de situaciones en tu vida. ¿Para qué? Para que sea cual sea la situación que tú estés viviendo, seas fortalecido por el Señor. Eso está diciendo el versículo. Que el Dios soberano, más encima, te fortalece en todo el camino. Eso dice el versículo. No que tú puedes hacer cualquier cosa. Entonces, cuidado con tomar las cosas como paralelas, como que suenan iguales a lo que Dios dice, pero en realidad no es lo que Dios dice. Eh, Pablo enseña que en la misma carta, la primera a los Corintios, que el reino de Dios, si bien consta de palabras, no son las palabras, sino es el poder. El reino de Dios consiste en su poder por medio de las palabras. Y eso es lo que tenemos que entender, que lo que Dios dice, cada versículo, tiene poder de Dios. Y ese poder se manifiesta cuando Dios actúa soberanamente en tu vida, o dicho de otra manera, cuando nosotros nos sometemos humildemente a su palabra. Eso es lo que está diciendo. No bastan las palabras solas, no bastan los versículos solos. Los versículos se hacen vida cuando la soberanía de Dios hace que uno humildemente se someta en todo a su palabra. No me puedo someter a unos versículos y a otros no. En toda su palabra, en toda su verdad, en todos sus consejos. Dios es soberano en todo. Y si alguna vez tienes problemas, recuerda ese versículo en Isaías 50. Vuelve a Dios y Él te va a restaurar. Gracias, Señor, por eso. Gracias por tu soberanía también en ese cuidado. Y todo este conocimiento de la soberanía de Dios, de todas las cosas buenas que Él quiere hacer en nosotros, nos debería llevar a amar aún más a Cristo. Solo el hecho de ser salvos nos debiera abrir el corazón para amarlo con todo nuestro ser. Ahora, si tú amas a Cristo, debieras amar también lo que Él dice. Y lo que Él dice está en la Escritura. No puedo amar al Señor y no amar la Escritura. Y si amo la Escritura, voy a hacer lo que la Escritura dice. ¿Por qué? Porque amo al Señor. Una cosa va con la otra, no están separadas. Debemos entonces tener
los pies en la tierra para poder andar en este mundo, en las obras de Dios. Los pies en la tierra. No tenemos que echar raíces en esta tierra, porque no es eso a lo que Dios nos llamó. Es distinto andar en esta tierra a echar raíces en esta tierra y empezar a anhelar las cosas de este mundo. No, Dios nos va a dar todo lo que necesitamos. Tenemos que tener también esa confianza, porque Él es soberano, recuerda. Las cosas de este mundo a veces nos van a quitar espacio para la palabra. Vamos a estar tan pendientes de las cosas, de lo que tengo, de lo que no tengo, de lo que quiero, de lo que no quiero, que no voy a oír a la palabra del Señor. Y la palabra del Señor va a ordenar mi mente y mi corazón. Y a veces sabiendo eso no quiero hacerlo, porque estoy quizás en rebeldía. Pero recuerda, Dios es soberano. ¿Recuerdas el caso de Jonás? A veces nos alimentamos poco, como ahora tenemos nuestro sermón semanal, pero ¿y el resto de la semana? ¿Estás haciendo tus devocionales? ¿Estás yendo a la palabra de Dios? ¿Estás compartiéndolo con alguien? ¿Estás siendo discipulado? ¿Estás enseñando? Tenemos que buscar esas cosas para que Dios vaya obrando también en nuestro corazón y abriendo nuestros ojos a estas verdades para que nosotros vivamos humildemente, sujetos a su soberanía. Dios nos da todo y nos da todo eso también. Eh, Muchas van a ser las aflicciones. Como dije al principio, Dios no nos va a liberar de las aflicciones, de los problemas. Vamos a pasar por ellos. Pero tenemos que tener absoluta conciencia, certeza y fe de que Dios, que es soberano, está haciendo eso por algo, que hay un propósito y Él verdaderamente está en control. Mira lo que dice Job al final del libro, en el capítulo 42. Eh, de hecho, va a decir ahí en el versículo 5 de oído hasta habido oído, más ahora mis ojos te ven, pero más adelante se acerca a toda su familia, a todos sus amigos y cenan juntos. Dice, y en el versículo 11, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y es interesante este versículo porque, como dije, vamos a pasar muchas tribulaciones. Y de hecho, pregúntale a Job de qué se trata eso. A veces situaciones muy, muy difíciles. Pero en todo, Dios está haciendo algo. No se le ha ido de las manos. Es más, el que estaba actuando en contra de Job era Satanás mismo. En nuestro caso, puede que sea algo así, o puede que nosotros mismos atentemos contra nosotros mismos, por los deseos de nuestra carne, por la vanagloria de la vida, por tantas otras cosas. Dios va a permitir a veces eso para nuestra disciplina, o para que aprendamos algo mejor, para que crezcamos verdaderamente en la fe. Y dice que le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y uno se pregunta, bueno, ¿Jehová trae mal? No, 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 no está diciendo eso el texto. Dice que Jehová es soberano sobre Satanás. Satanás le trajo un mal, pero el soberano permitió eso para un bien mayor. Eso está diciendo el texto. Y gracias, Señor, por eso. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero Dios es soberano. Nunca te olvides de eso. ¿Vamos a pasar situaciones más complicadas a lo mejor? Puede ser. ¿Vamos a caer? Es muy probable. Ojalá que no. Estamos a lo mejor en una situación de pecado. Tratemos de salir de esa apoyándonos del soberano. Como dijo Pablo a los filipenses, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra va a ser fiel, es fiel y la va a terminar. ¿Por qué? Porque es soberano. La aflicción que puedas tener, las tentaciones que puedas sufrir, tal vez una sequedad espiritual que estés viviendo, el desánimo, las dudas, la incertidumbre. Todo eso está en manos de Dios, que es soberano. Él lo sabe. Conversa con Él. Trata con Él esas cosas. Aún las tentaciones y los pecados. El gozo, las victorias, las bendiciones. Todas esas vienen de la mano de Dios. Y trátalas con Él también. Con alegría, en amor. Porque Dios es soberano. Y entendiendo estas verdades,
Vamos a orar para que siga dirigiendo nuestras vidas, para bien, para que podamos crecer a la imagen del Hijo, para que podamos mostrar su gloria nosotros en esta iglesia, en este lugar donde nos puso, cualquiera sea la circunstancia. Amén. Dios, te damos gracias por tu palabra, gracias porque eres un Dios soberano, gracias porque tú eres un Dios bueno, fiel, misericordioso, justo, un Dios de ira, un Dios de amor. Y todo lo que tú eres está sujeto a tu soberanía, a tu voluntad. Y en eso también nos has sujetado a nosotros. Y cuán agradecidos estamos, Señor, que todas las decisiones que podamos tomar, podemos ir a ti y hacerlas en tu voluntad. Gracias te damos porque cada paso que nos atrevamos a dar, podemos buscar en ti, Señor, en tu soberanía, para ser guiados y dar el mejor paso. Porque aún, Señor, habiendo quizás retrocedido, podemos refugiarnos en ti, en tu soberanía, ser levantados para glorificarte y para seguir avanzando por el camino de amor y verdad que tú has trazado para cada uno de nosotros. Cuántas gracias tenemos que darte por todo lo que aún tenemos que aprender acerca de ti y de tu soberanía, juntos como iglesia, en el nombre de Jesús. Amén.
Bien, hermanos, oramos. Padre eterno, te doy gracias por todo su amor, su misericordia. Gracias por bendecirnos este día. Gracias por guardarnos, cuidarnos, Dios mío. Gracias porque todo lo que usted hace, Dios mío, es para usted y podemos servir, Padre amado. Gracias porque tiene amor, misericordia. Gracias porque cada uno de mis hermanos se encuentra con un corazón apto y un corazón dispuesto, Dios mío, a poder adorarle. Gracias porque usted nos cuida, Señor. Señor, alabamos su santo nombre, bendecimos, Padre amado, hemos cantado, hemos adorado, Dios mío, y escuchamos su palabra, Dios mío. Permita que pueda calar en nuestros corazones, en nuestras mentes, Dios mío, que podamos aprender, que podamos ir haciendo caso de lo que usted quiere que hagamos, Padre. Agradecemos mucho, le pido su protección para mis hermanos, que usted nos guarde, nos proteja, Señor, que nos sea dirigiendo. Señor, guarde nuestro estado de ánimo, muchas veces que nos sentimos muy cansados, muy angustiados, Señor. Y doy gracias, hermosa reunión, Dios mío, gracias por su misericordia. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Cristo, amén. Gracias, hermanos, que tengan una linda tarde. Bendiciones.